contexto del mejoramiento genético. Y básicamente decíamos que tiene tres usos fundamentales. El primero tiene que ver con la clonación de genotipos superiores, sobre todo muy útil en las especies de propagación vegetativa. El segundo es la obtención de plantas libres de fitopatógenos. Y el tercero es el cultivo de anteras para obtener diaplórides o doble haploides o líneas puras. Y desde luego, la cuarta utilización más común de in vitro, de la regeneración in vitro de plantas, tiene que ver con la edición genética y el reconocimiento genético por transgenosis. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen una planta transgénica, una variedad transgénica, ¿podemos apagar su micrófono, Brenda? Brenda. Sí, profe, perdón. Les decía, la cuarta manera de utilizar la micropropagación in vitro es en la regeneración de plantas transformadas o editadas genéticamente. Es decir, lo que se transforma son células. Se les introduce ADN a las células de la especie que quieran transformar y esas células se hacen crecer in vitro y regeneran plantas completas. Entonces son cuatro maneras de utilizar entonces el cultivo in vitro, la micropropagación in vitro. Se los voy a repetir. Clonación de genotipos superiores, obtención de plantas libres de fitopatógenos, generación de líneas puras o doble haploides y regeneración de plantas transformadas genéticamente. Esas son las cuatro. Lo que se utiliza pues el cultivo in vitro. Espero que lo hayan apuntado porque va a ser una pregunta del examen. Profe, ¿dijo regeneración o generación? Regeneración de plantas transformadas, de plantas, de células transformadas. ¿Sí? Y precisamente es el tema de la clase de hoy, la transformación genética. Vamos a abordar entonces el tema que nuestro programa de curso dice ADN recombinante y transgenosis. Y aquí básicamente el objetivo es que ustedes entiendan cuál es la utilidad de qué es el ADN recombinante, cómo se utiliza para el mejoramiento genético, por supuesto, y también que comprendan cuál es el potencial y los riesgos del uso de las variedades transgénicas. En esta clase nos vamos a centrar fundamentalmente en las variedades transgénicas, en la transgenosis. Por lo menos para que sepan qué es un transgénico, cómo se hace un transgénico y cuáles son los riesgos de usar variedades transgénicas. Esas tres preguntas son las que vamos a contestar nada más. ¿Sí? ¿Qué es un transgénico? ¿Cómo se hace? ¿Y cuáles son sus riesgos? Se llaman resultados de aprendizaje. Entonces, dicho eso, pues vamos a empezar con, primero, ¿qué es la tecnología del ADN recombinante? Y esta comprende varios aspectos que se los voy a referir de manera más o menos sintética. El primer aspecto fundamental que tiene que ver con la tecnología del ADN recombinante es la síntesis in vitro de ADN biológicamente activo. Eso se logró hace ya muchos años. Y en este esquema se ilustra cómo se demostró que el ADN sintetizado in vitro era biológicamente activo. Se partió de un virus, un fago, ADN, un virus de ADN. Su cadena, pongo mi puntero porque no lo veo,
se marcó con fósforo 32. Acuérdense que las bases nitrogenadas tienen fosfato, ¿no? Fosfato. Entonces se hace un dúplex de la cadena original y la cadena marcada con fósforo 32 o pesado, con una ADNasa. Las ADNasas son enzimas que cortan ADN. Se corta el dúplex y luego se desnaturaliza por calor. El ADN arriba de 90 grados es una característica importante. Se desnaturaliza. ¿Qué quiere decir se desnaturaliza? Quiere decir que se rompen los enlaces de puentes de hidrógeno. Y entonces las cadenas, que eran dúplex o doble, acuérdense que el ADN es dúplex, se obtienen como cadenas simples, cadenas sencillas. Entonces, después de que se desnaturalizan las cadenas, el dúplex, se hace centrifugación y por gradiente de densidad se aíslan las cadenas que tienen el fósforo 32, se las de color azul pues en la gráfica. O sea, fósforo pesado pues. Y luego ya se hacen crecer en los virus en un medio sin fósforo pesado. Otra vez se agrega ADN polimerasa 1. Acuérdense que la ADN polimerasa 1 es la responsable de la replicación del ADN ligasa, y se forma el dúplex de nuevo, ADN doble cadena. ¿Sí? Todo esto se hace por complementación de apareamiento de las bases nitrogenadas. Y entonces ese dúplex se vuelve a desnaturalizar. Ahora nótense que es azul todo pesado. Se vuelve a desnaturalizar por calor y se vuelve a aislar, se vuelve a centrifugar y se separa la cadena ligera, ¿no? La que no tiene el fósforo pesado, o positiva pues. Y entonces con este ADN aislado se infectan células y produce otra vez el virus original. Entonces este es el experimento clásico. Aquí está, de quién miren, de William Kornberg, Sinsheimer. Fueron los investigadores que demostraron la efectividad biológica del ADN sintetizado in vitro. Ese fue el paso fundamental para desarrollar todo lo que ahora se llama tecnología del ADN recombinante, que a su vez es la base de la ingeniería genética, transgenosis, edición genética. Son experimentos muy clásicos estos. Todo esto se hizo en Escherichia coli, ¿no? Para demostrar que el ADN sintetizado in vitro era biológicamente activo. El segundo aspecto importante a tener en cuenta en la tecnología del ADN recombinante es la recombinación no homóloga. Ya les he dicho en varias ocasiones que la fuente primaria de variabilidad genética son las mutaciones que forman nuevos alelos. Y luego estos nuevos alelos por recombinación, ya sea recombinación independiente o recombinación homóloga. Acuérdense que la independiente ocurre en la anafase 1 y la homóloga ocurre en el paquiteno de profase 1, entre los cromosomas homólogos. La recombinación independiente u homóloga genera nuevas variantes, nuevas combinaciones, segregación, formación de nuevos genotipos, variabilidad. Pero hay otro tipo de recombinación, además de la independiente y la homóloga. Se le llama no homóloga. Es aquella que ocurre entre ADN de diferentes orígenes. Es decir, no se trata de cromosomas homólogos, se trata de ADN de diferentes orígenes. ¿Qué quiere decir? De diferentes especies. Puede ser una especie animal, una especie vegetal, puede ser lo que quieran, una bacteria, un virus. Todos los niveles. Desde lo más sencillo que son los virus
hasta lo tal vez más complejo que es el ADN de los humanos, ¿no? Entonces eso le llama recombinación no homóloga. Y el principio de la recombinación es exactamente el mismo. Se basa en la especificidad del apareamiento de las bases nitrogenadas. La recombinación homóloga se basa en eso y también la no homóloga. Solo que la no homóloga, reitero, ocurre entre ADN de diferente origen. Entonces, para que lo entiendan, les puse aquí este esquema. Aquí hay un vector, normalmente es un virus o un plásmido. Los virus son vectores de ADN. El ADN se estila insertarlo en plásmidos, que son replicones de ADN que están en las células procariotes o eucariotes. Pero también se puede insertar en los virus. De ahí que entiendan cuál es el peligro del coronavirus, ¿no? No solamente trae genes que nos afectan, también puede acarrear genes de un lado para otro. Espero que no se alarmen, pero pues así es el ADN. O sea, finalmente el ADN se recombina, no importa de dónde venga, de un virus, de una bacteria, de un hongo, de una planta, de un insecto, de un animal, de nosotros mismos, no importa. El ADN se recombina, no importa su origen. Y eso se hace del modo siguiente, miren, endonucleasas. Se llaman endonucleasas o enzimas de restricción a aquellas que cortan ADN. Cortan ADN. Y tienen la particularidad de que cortan el dúplex de ADN y generan puntas pegajosas. ¿Qué cosas son las puntas pegajosas? Son los extremos de ADN simple. Acuérdense que el ADN es dúplex, pero hay pedacitos. Aquí se los puse de ejemplo nada más con una base nitrogenada, ¿no? Para que lo entiendan solamente. Pero son secuencias, normalmente son secuencias palindrómicas. ¿Se acuerdan qué es un palindroma? Bueno, un palindroma es una oración que se puede leer igualito de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Les pongo un ejemplo. Anita lava la tina. Escríbanlo y verán que si la leen de derecha a izquierda dice Anita lava la tina. Ese es un palindroma. Entonces las puntas pegajosas son secuencias palindrómicas. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma, se lee lo mismo en una dirección que en la otra dirección. Entonces, esa es la característica de las endonucleasas. Hay muchas endonucleasas. Cada una tiene su propia secuencia palindrómica en la que corta. El chiste es que generan puntas pegajosas. Entonces, ustedes cortan el vector con la enzima de su elección. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice HindE3, pero hay muchas. Las de Escherichia coli, por ejemplo, se llaman ECO. Pero también cortan el ADN que quieren clonar con la misma enzima. ¿Para qué lo cortan con la misma enzima? Para que se formen las mismas puntas pegajosas, ¿no? Y se dé la posibilidad de cuando ustedes junten el ADN del vector con el ADN que quieren clonar, los genes que quieren clonar, si los cortaron con la misma endonucleasa, van a tener las mismas puntas pegajosas. Y ahora, en lugar de que se recircularice el vector, si lo ponen en presencia de genes cortados con la misma enzima, se insertan los genes al vector. Y entonces fíjense que se basa en la homología de especificidad de apareamiento de bases. Aquí en el vector tenemos una adenina. ¿Quién se va a unir del gen que quieren clonar? Pues el extremo que tenga la timina, ¿no? El extremo que tenga la timina. Acá en el vector tenemos la timina. ¿Quién se va a unir? Pues el extremo que tenga la adenina en el gen. Y así es como se insertan genes en replicones de ADN, ya sea plásmidos o virus. Y si se fijan, pues es un ADN híbrido, ¿no? Tiene dos orígenes. Bueno, pues eso es la recombinación no homóloga. Y eso es precisamente la base fundamental de la transformación genética. También es la base de la edición genética.
la edición genética lo van a ver con Natanael, pero es importante que entiendan esto porque tal vez Natanael ya no se los va a explicar con detalle. Él simplemente va a decir, la enzima Cas9 lleva el primer, se identifica el segmento que quieren modificar, lo ubica, lo corta y lo une y lo elimina. Pero ahí el caso al revés, ¿no? Supónganse que este es un gen malo que ustedes quieren eliminar. Ahora, supónganse pues que es un genotipo y este es un gen que quieren eliminar. Pues con el sistema CRISPR-Cas9 lo ubica, la Cas9 lo ubica y lo corta. Y luego por puntas pegajosas se recirculariza el azul nada más. Entonces es importante que entiendan el mecanismo de la recombinación no homóloga. Espero que lo hayan entendido. Esta lámina es, si quieren profundizar en esto, lean el libro de genes que ya les he recomendado. El tercer aspecto a tener en cuenta en la tecnología del ADN recombinante es la clonación de ADN en plásmidos o virus. Recuerden, virus. Los virus se usan como vehículos genéticos, son transportadores de genes. Las células, por ejemplo, las células de Agrobacterium tumefaciens, las bacterias, pues, pero sea el ejemplo de Agrobacterium tumefaciens, tienen un plásmido, tienen su cromosoma bacteriano y tienen un plásmido. ¿Pero qué cosa es un plásmido? Un plásmido no es más que un replicón de ADN que se encuentra en las células. ¿Sí? Repito, un plásmido es un replicón de ADN que se encuentra en las células. Entonces, ese replicón de ADN tiene la característica de autorreplicarse, por eso se llama replicón. Entonces, aquí está una aproximación ya de este plásmido. Este es uno en particular, pero puede ser cualquiera. Todos los plásmidos tienen más o menos el origen de su replicación, tienen algunos genes que pueden conferir resistencia. Por ejemplo, este tiene un marcador, resistencia a cloranfenicol. Es un fármaco. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que todos los plásmidos que se usan en la ingeniería genética tienen un sitio de clonación. ¿Qué quiere decir un sitio de clonación? Quiere decir que es un sitio donde se puede cortar el dúplex y generar puntas pegajosas. ¿Sí? Y ahí es donde se insertan los genes que ustedes quieren clonar. Entonces, repito, la clonación se puede hacer tanto en ADN de virus o plásmidos. Y aquí está la forma en cómo se hace la clonación, es el cuarto aspecto. Aquí está, miren, el cromosoma de la célula huésped. La célula que quieran. Aquí está el plásmido. El plásmido, acuérdense que es un vehículo transportador de genes, ¿no? El plásmido de la célula bacteriana se corta con una endonucleasa, se corta, acuérdense que genera puntas pegajosas. Y luego, el ADN que ustedes quieren clonar, sea de una planta o de lo que quieran, se corta con la misma enzima de restricción que se cortó el plásmido y entonces va a generar las mismas puntas pegajosas. Acuérdense, secuencias palindrómicas de bases nitrogenadas, ¿no? Y entonces, ya que cortaron tanto el plásmido como el ADN que quieren clonar con la enzima de restricción, los unen y se va a dar la recombinación no homóloga. O sea, aquí este es exactamente el mismo principio que está aquí. Es este mismo, ¿vale? Pero ya no lo voy a detallar mayormente. El chiste es que lo entiendan. Yo quiero que lo entiendan.
Entonces, ya que se insertó el gen en el plásmido, pues ¿qué hacen? Pues introducen el plásmido a la célula huésped de nuevo. Los virus y los plásmidos no tienen vida propia independiente, solo se pueden replicar adentro de una célula. Es decir, utilizan la maquinaria metabólica o bioquímica de las células para su replicación. Recuerden eso, los virus o los plásmidos no tienen vida independiente, solo pueden replicarse dentro de una célula. Por eso tiene que introducir el plásmido con el gen insertado en una célula. Y desde luego, pues cultivan las células, seleccionan aquellas que tienen el plásmido transformado. ¿Y qué hacen con esas células si fueran plantas? Normalmente la selección de estas células transformadas se hacen con base en un gen marcador. O sea, los plásmidos tienen marcadores que se ponen, si ustedes ponen en el medio de cultivo cloranfenicol, pues todas las células que no tengan el plásmido se van a morir y solo van a vivir aquellas que tengan el gen de resistencia. Entonces ya tienen las células, supongo que es una planta. ¿Qué tienen que hacer con esa célula? Si es una planta, pues tienen que regenerar la planta a partir de la célula transformada. Bueno, el quinto aspecto es, bueno, este es un ejemplo para que ustedes no se les olvide de qué se trata la recombinación homóloga o la tecnología del ADN recombinante. Se fijan, la ingeniería genética, la edición genética todo se basa en la recombinación no homóloga. Y aquí les pongo el ejemplo de la síntesis de insulina. Casi estoy seguro que todos ustedes tienen un familiar, ya sea cercano o lejano, que padece diabetes. Si hay alguno de ustedes que no tiene ningún familiar con diabetes, que nos diga. ¿Quién nos dice que no tienen familiares con diabetes? Bueno, todos tenemos algún familiar con diabetes. Y eso quiere decir que todos los diabéticos tienen que recurrir a la insulina, porque la diabetes no es más que la incapacidad de que una persona produzca su propia insulina. Entonces la insulina que se compra en el mercado es una insulina producto de la tecnología del ADN recombinante. Se dice así para que la gente no se asuste, pero así en resumidas cuentas les voy a decir, la insulina que consumen los diabéticos es insulina transgénica. Entonces aquí empiezo a preguntarle, ¿será entonces que los transgénicos son malos o son buenos? ¿Son buenos, profe? Claro, yo mismo les doy la respuesta, ¿no? Depende de qué transgénico estemos hablando. O sea, obviamente si se hace un diseño genético que produce cosas que salvan vidas, obviamente es bueno, ¿no? Pero se hace un diseño genético que produce cosas que quitan vidas, obviamente es malo. Pero aquí la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿será que en esencia y per se, por sí mismo, el diseño genético es malo? ¿O quienes son malos son los que lo usan mal? Pues quien lo usa mal, profe. Exacto, esas son las cosas que tienen que reflexionar ustedes, porque lamentablemente en el mundo y en México, por supuesto, los medios de comunicación masiva han satanizado mucho los transgénicos. En particular en el gobierno actual que tenemos en México, están prohibidos, están como si algo, como si fuese malo, ¿no? Entonces yo le preguntaría a esa gente que dice que no hay que usar transgénicos de ninguna manera en nuestro país, les haría la misma pregunta, ¿no? Si tienen familiares diabéticos, pues que ya no les den insulina, ¿no? Oiga, profe,
Diga. Pero que no bueno, no estoy bien enterado de la situación de los transgénicos en el país. Pero que no va más guiado a por lo de que México es centro de origen del maíz, pues, para la conservación de las razas. Tiene que ver con eso, de hecho eso lo vamos a revisar enseguida, Julio, no te preocupes. Aquí el foco es, acuérdense, es cómo se hace un transgénico. Aquí estamos viendo cómo se hace, qué es y cómo se hace, ¿no? ¿Qué es un transgénico? Pues es un individuo al cual se le han introducido genes de un origen distinto, de una especie distinta, ¿sí? Pero bueno, les platico el caso de la insulina. Acuérdense que les dije al inicio de la clase, vamos a ver qué es un transgénico, cómo se hace y cuáles son sus riesgos. Y ahí vamos a hablar precisamente de eso, Julio, del escape de genes como uno de los principales riesgos del uso de los transgénicos. Pero quiero que pongan el foco en depende del transgen que estemos hablando, ¿no? Yo creo que nadie se atrevería a decir que los transgenes que producen la insulina son malos. Porque de hecho consumimos pues, maíz transgénico de Estados Unidos, ¿no, profe? Cierto, el que importamos. Entonces, fíjense, la insulina tiene dos unidades, dos polipéptidos, y se tienen que producir ambos para que se forme la insulina. Aquí está el gen que produce la subunidad A de la insulina, aquí está el gen que produce la subunidad B de la insulina. ¿Está clonado dónde el gen? Pues en un plásmido, ¿no? En un plásmido. Está clonado, está metido en un plásmido. El plásmido aparte tiene pues, genes de resistencia a antibióticos, etcétera. Entonces, con ese plásmido que tiene el gen de la subunidad A o B de la insulina, se transforman células de Escherichia coli. Aquí está el plásmido ya en células de Escherichia coli, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace ya la Escherichia coli in vitro? Se cultiva in vitro y expresa el gen que produce la subunidad de la insulina y ya tienen ustedes esa proteína, ¿sí? Esa proteína. Y por el otro lado tienen la otra subunidad o el otro polipéptido, ¿sí? Que al final va a producir la insulina y después los junta, ¿no? Se purifican y se mezclan los polipéptidos A y B y se forma la insulina. ¿Funciona? Insulina recombinante. ¿Insulina qué? Transgénica. Entonces, cuando saluden a sus parientes diabéticos, no los vayan a espantar diciéndoles que la insulina que consumen es transgénica, porque qué tal si no se mueren de diabetes, se mueren del infarto. ¿Vale? ¿Sí les quedó claro el asunto de la insulina? Fíjense, colegas, yo tuve la oportunidad de estar cuando hice mis estudios de posgrado, tuve la oportunidad de estar un semestre en la Universidad de Western, en Ontario, Canadá, y tuve la suerte de visitar el laboratorio de ingeniería genética donde se diseñó la insulina transgénica. Ellos fueron los pioneros en la producción de insulina recombinante y yo tuve esa suerte de conocer el laboratorio. Pero bueno, esas son historias nada más para que ustedes se motiven y no vayan a pensar que estas son cosas del otro mundo. O sea, si yo pude tener acceso a estas cosas en mis tiempos estudiantiles, ustedes que están más chavos, son más inteligentes que yo, pues sin duda también lo tienen, ¿no? O sea, no se arredren, todo esto no son sueños. Son cosas que se utilizan. La insulina recombinante tiene más de un cuarto de siglo utilizándose de manera comercial. Bueno, vamos a ver ahora la transformación en plantas, que es lo que nos importa como agrónomos, ¿cierto? La primera característica que se transfirió a plantas fue la resistencia al glifosato. No omito decirles que el glifosato es un biocida, o sea, mata todas las malezas que se encuentran. ¿Sale? El glifosato es un herbicida total.
las plantas que tengan genes de resistencia al glifosato, es decir, que inactiven la molécula del glifosato. Entonces, ¿cómo se hace? Voy a usarlo de ejemplo, porque además fue el primero que se usó en forma comercial en la agricultura. Las variedades transgénicas resistentes al herbicida glifosato. Y les voy a explicar cómo se hizo, cómo se hace la transformación de plantas. Miren, por ejemplo, lo primero que se hace es un gen de fusión. ¿Qué quiere decir un gen de fusión? Pues está el gen de resistencia al glifosato. Aquí está el ADN, el gen que da la resistencia al glifosato. ¿Sí? A ese gen se le anexa un promotor normalmente de la transcripción para que se pueda expresar. Se hace el gen de fusión. ¿Qué quiere decir? Se unen, ¿no? Y luego, Agrobacterium tumefaciens, que tiene un plásmido que se llama TI, el TI de Agrobacterium tumefaciens, se saca de Agrobacterium y el gen de fusión se inserta en el plásmido, ¿vale? Se inserta en el TI de Agrobacterium y luego otra vez el plásmido, el TI de Agrobacterium, ya transformado o que tiene inserto o clonado el gen de resistencia al glifosato, se inserta de nuevo en Agrobacterium tumefaciens, ¿sí? Y luego ustedes con Agrobacterium tumefaciens insectan células de tabaco, ¿vale? Y esas células de tabaco infectadas con Agrobacterium tumefaciens, así funciona Agrobacterium, ¿eh? Acuérdense que Agrobacterium tumefaciens es una enfermedad de las raíces de las plantas, principalmente daña mucho a los frutales. Entonces, al final, el gen de fusión que está en el plásmido se inserta en el genoma del huésped. Todo esto se hace, como dijimos, por puntas pegajosas, ¿no? Entonces, ya que está inserto en las células de las plantas que quieren transformar, en este caso es tabaco, se usaron células de tabaco. Entonces, las cultivan in vitro, todo esto es in vitro, ¿eh? Cultivan in vitro esas células transformadas, las ponen en un medio de cultivo que contiene glifosato. Y todas las células de tabaco que no tienen el gen de fusión de resistencia al glifosato se van a morir. Y solo aquellas que adquirieron el gen de resistencia al glifosato van a dar origen a una planta nueva. Entonces, esa es la forma en que se transforman las plantas, mediado por el TI de Agrobacterium tumefaciens. Fue el primero que se usó, es el que más se desarrolló y se sigue usando. Pero no sé si ya se fijaron que todo tiene que ver con la recombinación no homóloga. Esa cualidad que tiene el ADN, no importa de dónde venga. Aquí este gen de fusión viene de un laboratorio, el TI viene de Agrobacterium, y acá pues el otro ADN viene de la planta que quieren transformar. No importa, todo se puede juntar con base en la recombinación no homóloga. Entonces es el principio fundamental de la transformación y la edición genética. Ya se fijaron también que para que se dé el proceso de transformación de plantas, necesariamente deben estar los protocolos del cultivo in vitro. Por eso les decía hace rato, cuando veíamos la micropropagación, se utiliza también para regenerar plantas, células transformadas, para dar origen a plantas completas. Bien, esta figurita, igual, todas las hemos ideado ahí con Natanael, pero están bonitas, son buenos mapas mentales de cosas complejas que nos permiten entenderlas de manera simple. Espero haberlo logrado. A mí me gusta mucho esta figurita. Y bueno, la transformación se puede hacer para muchísimas cosas, ¿no? Ustedes le pueden
introducir a las plantas de maíz o de trigo, de frijol o de arroz o lo que quieran, genes para que produzcan fármacos, así como lo hicieron, así como se hizo en el caso de la Escherichia coli para producir insulina. Pero también les pueden introducir genes que produzcan otros compuestos como vitaminas. ¿Sí? Los chinos tienen arroces que producen vitaminas. Y hay también plantas, células de plantas que producen fármacos para enfermedades como la hepatitis, ¿no? En fin, las posibilidades de uso de la tecnología del ADN recombinante son muchísimas, solo que debe hacerse con responsabilidad. O sea, el problema no son los transgenes, el problema no es la transformación genética, el problema no es la tecnología del ADN recombinante, eso es ciencia y tecnología. El problema es quién lo usa y cómo lo usa, y ahí es donde sí hay muchos asegúnes. Si se usa para buenos propósitos, creo que todo el mundo estaremos de acuerdo que está bien, pero nadie nos garantiza que lo utilicen para malos propósitos. Solo hipótesis, no se asusten. Al inicio de la pandemia el año pasado, había la hipótesis de que el coronavirus era una construcción de laboratorio. Si fue así, qué mala onda, ¿no? De hecho, una misión de la Organización Mundial de la Salud fue a China a hacer una investigación al respecto. Y afortunadamente concluyeron pues que no era tal, que el coronavirus fuera una construcción de laboratorio. Pero sí intuyen los riesgos, ¿no? O sea, recuerden, la ciencia y la tecnología per se no son ni buenos ni malos. Lo que implica el riesgo es quién lo usa, cómo lo usa, cuándo lo usa y para qué propósito lo usa. Porque muchas de las cosas se hacen para generar dinero, ganancias, dominio, control político, etc. Pero bueno, son cuestiones que ustedes deben entender fácilmente. Vamos a revisar ahora con un poco más detalle lo que nos concierne como agrónomos, las aplicaciones agrícolas de la ingeniería genética. Y desde luego la primera pregunta es, ¿qué son las variedades transgénicas? Ya vimos cómo se hacen, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Qué son las variedades transgénicas? ¿Sí? Pues no son más que organismos que contienen uno o más genes que provienen de otra especie. Si quieren ponerlo así más clarito, ¿no? Que se les han insertado de manera artificial. A eso se les llama organismos genéticamente modificados. Fíjense que este nombre de organismos genéticamente modificados, para referirse a los transgénicos, yo pienso que no es muy adecuado. ¿Por qué? Porque ciertamente un transgénico es un organismo genéticamente modificado, sin duda. ¿Por qué? Porque a un individuo le han sido insertados genes de otra especie. Entonces, está bien, es un organismo genéticamente modificado. Pero, ¿de qué se trata el mejoramiento? El mejoramiento por selección, o el mejoramiento por hibridación, o el mejoramiento por mutagénesis. ¿Cuál es la base fundamental del mejoramiento en una variedad de maíz, donde ustedes hacen selección durante muchos años? ¿Quién me dice? ¿Qué quieren hacer con esa población de maíz si hacen selección recurrente? Cambiarla. Lo que quieren es incrementar la frecuencia de los alelos que les favorecen a su propósito y reducir o eliminar los alelos o los genes que no les favorecen a sus propósitos productivos. Entonces, se fijan que en esencia lo que están haciendo es
modificar la población, modificar la estructura genética de la población. Sin duda. ¿Qué están haciendo cuando cruzan una línea cualquiera con otra para generar un híbrido? ¿Qué están generando en la población híbrida? Variación. Están generando un arreglo genético específico que les permite lograr sus propósitos productivos. Están modificando la estructura genética de las poblaciones, ya sea que lo hagan por selección o por hibridación. ¿Qué pasa cuando hacen mutagénesis para generar variación? ¿Qué están generando en la estructura de las poblaciones o de los propios genes? Pues las están modificando. Por esas razones, no es correcto llamarles organismos genéticamente modificados a los transgénicos, porque el propósito de todo el mejoramiento, no importa si se hace por selección, hibridación, mutación, clonación, no importa, el propósito es ese, modificar la estructura genética de las poblaciones. ¿Sí? Pero en fin, así les dicen, incluso en la ley de bioseguridad aquí en México, así los definen. Yo creo que para que no hubiera duda les deberían decir de manera muy concreta, transgénicos, punto. Y ahí sí todo el mundo entenderíamos, si les dicen, esta variedad que vas a sembrar es transgénica, todo el mundo entendería entonces que es una variedad a la cual serán introducidos genes de otra especie. ¿Vale? Eso es entonces la transgenosis. Repito, ¿qué es la transgenosis? Proceso mediante el cual se le insertan genes a una especie que provienen de otra especie. Lo voy a repetir. Transgenosis, proceso mediante el cual se introducen genes de una especie a otra especie. Es decir, se hacen construcciones genéticas con ADN de diferentes especies. En contraste con eso, existe la cisgenosis o las variedades cisgénicas. ¿Qué es la cisgenosis? Proceso mediante el cual se insertan genes de una variedad a otra variedad de la misma especie. ¿Sí? ¿Sí quedó? Cisgenosis, proceso mediante el cual se insertan o se introducen genes de una variedad a otra variedad de la misma especie a través de la tecnología del ADN recombinante. ¿Por qué? Porque también la retrocruza permite transferir genes de una variedad a otra variedad, ¿no? La retrocruza recurrente, acuérdense, es el proceso clásico de transferencia de genes de una variedad a otra variedad. El requisito es que sean de la misma especie para que se puedan cruzar, o de especies muy estrechamente emparentadas para que la descendencia sea fértil en su caso. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre retrocruza y cisgenosis? ¿Quién me lo dice? La cisgenosis es el ADN recombinante. Exacto. Y en la retrocruza se usa el método de cruza recurrente. Retrocruza recurrente, ¿no? Por lo demás, tanto retrocruza como cisgenosis tienen el mismo objetivo, transferir genes de una variedad a otra de la misma especie. Entonces aquí pónganle abajo retrocruza para que no se les olvide. Y entiendan nada más la diferencia. Retrocruza es por métodos de cruza recurrente y cisgenosis es por medio de la tecnología de la ADN recombinante. La que sí es diferente es la transgenosis, ¿verdad? El objetivo es el mismo, transferir genes de un individuo a otro, pero aquí el origen es distinto. El origen es de diferente especie, ¿vale? ¿Sí entienden la diferencia entre esas tres cosas? Nata se las va a preguntar, ¿eh? Y no quiero que cuando les pregunte digan, pues no lo vimos.
Entonces, transgenosis, ADN de diferentes especies. Cisgenosis, ADN de diferentes variedades de la misma especie. Retrocruza, ADN de diferentes variedades de la misma especie. Bueno, hasta ahí espero que hayan entendido qué cosa es la transgenosis, qué es la cisgenosis y cuál es su relación con la retrocruza para transferencia de genes. Las tres sirven para lo mismo, pues. Bueno, aquí están los pioneros de la transgenosis. Son el doctor Shelley y el doctor Montagu. Ellos desarrollaron todo esto en el año 1977. Ellos son de origen belga. Ellos descubrieron el mecanismo por el cual Agrobacterium tumefaciens generaba las agallas en los árboles. ¿Saben qué hace el Agrobacterium tumefaciens cuando infecta una planta? Le transfiere su plásmido. O sea, el Agrobacterium infecta la planta, la raíz, pueden ser los tallos, pero típicamente cuando genera enfermedades es en la raíz. Se desarrolla en la raíz y lo primerito que hace es le inyecta su plásmido a las células de la planta y con base en eso desvía el metabolismo de la planta para que se alimente Agrobacterium. Entonces ese fenómeno fue descubierto por ahí en los 70s. En otras palabras, la transgenosis es un fenómeno natural descubierto por el hombre. Hasta la transgenosis no es un invento del hombre. Porque muchas veces la gente piensa que la transgenosis es un invento de los humanos. Y no es así, lo inventó la naturaleza. Eso es importante que lo entiendan, porque a veces satanizan los transgenes porque dice la gente que son construcciones del hombre que está jugando a ser Dios. Realmente no es así. La transgenosis la inventó la naturaleza. ¿Sale? En dos palabras, el Agrobacterium tumefaciens es un ingeniero genético natural a través de su plásmido TI. Y estos hombres fueron los pioneros en la transformación genética. Vamos a hacer ahora énfasis en los usos de los transgénicos, ¿sale? O sea, ¿qué tanto se usan? ¿Será que se usan mucho, poco, nada? Les voy a presentar una serie de datos y yo quiero que vayan desarrollando su juicio crítico, porque de eso se trata la formación universitaria. Yo les voy a presentar los datos, se los voy a comentar y en esencia las conclusiones las van a hacer ustedes. Yo no quiero inducirlos a que sean creyentes de que los transgénicos son súper buenos. Tampoco quiero inducirlos a que sean creyentes de que son súper malos. Yo lo que quiero es inducirlos a que reflexionen sobre las perspectivas y los riesgos del uso de las variedades transgénicas. ¿Sale? Les quiero decir que la primera vez que presenté esta conferencia fue cuando se hizo la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en México. Los diputados de izquierda en aquel tiempo del PRD, que ahora ya parece que no existe, me invitaron a algo que le llaman ellos ahora Parlamento Abierto. Nos invitaron a muchos. Invitaron gente de la UNAM, del Poli, de la Metropolitana, de UDG, de aquí de Chapingo, de varios lados, de varias universidades, a que planteáramos nuestros puntos de vista sobre los transgénicos, porque ellos estaban legislando al respecto. Y fue la primera vez que con Natanael preparamos estas láminas. Quiero decirles que me querían inducir para que yo hablara en contra de los transgénicos. Yo simplemente les dije, yo voy a hablar de los transgénicos, mi visión de los transgénicos como genetista, voy a hablar de sus riesgos y de sus perspectivas. Si les interesa invitarme así, voy. Me querían dar línea, pues, ¿sí entienden? Eso no es bueno. A los legisladores luego hacen parlamentos abiertos, pero invitan a ponentes
que de antemano saben que están de acuerdo con lo que quieren legislar. Eso no se vale. Eso no genera debate, no genera análisis, no genera tener bien en cuenta las perspectivas de las cosas. Pero bueno, eso solamente se los platico como historia. Participé un poquito cuando se hizo la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados en México, que por cierto quien la promovió de origen y fue el bastión fundamental para que ocurriera fue el doctor Villalobos, el actual secretario de Agricultura, que a su vez haya sido mi maestro de biotecnología. En fin, ya con eso entendieron un montón de cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Sale. Eso nada más un breviario histórico ahí de nuestras andanzas en el tema de la transgénesis o de las variedades transgénicas. Les voy a presentar algunos datos, miren. En esa gráfica están la superficie en millones de hectáreas que se cultivan en el mundo a través de los años. El uso comercial de los transgénicos empezó en 1996. Desde 1996, ¿cuántos años van? Miren, 96, 2006, 2016. En 20 años, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Son 20 años del 96 al 2016. ¿Sí, verdad? Bueno. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué ha pasado en los países industrializados? Pues se ha incrementado el uso de transgénicos, de variedades transgénicas. ¿Qué ha pasado en los países en desarrollo, que es la línea roja? Pues se ha incrementado también el uso, ¿no? De hecho, se ha incrementado más que en los desarrollados un poco, pero en esencia son iguales. O sea, ¿dónde empezó el uso de transgénicos? En los países desarrollados, o en los subdesarrollados. ¿En cuál? Pues obviamente en los desarrollados, ¿no? Total que en 20 años, si ustedes se fijan, la pendiente prácticamente es 1. 185 millones de hectáreas se siembran con variedades transgénicas. ¿Qué quiere decir este dato? ¿Qué les indica a ustedes este dato? Que con el paso del tiempo se han aceptado más los transgénicos. Que se aceptaron rapidísimo. Se dice que los transgénicos es la innovación tecnológica que se aceptó con mayor velocidad en el mundo, en particular en la agricultura. ¿Por qué la gente adopta una innovación tecnológica? Cualquiera. ¿Hay beneficios? Sin duda, la gente adopta las innovaciones tecnológicas porque le representan beneficios. A veces, esos beneficios presentes pueden tener impactos en el futuro. ¿Es cierto eso? Por ejemplo, todo el mundo adoptó los motores de combustión interna con base en diésel, gasolina, combustible, etcétera, ¿no? Desde la revolución industrial para adelante. Pero ¿qué pasó a casi 100 años de distancia de la revolución industrial? ¿Qué ha pasado con el uso de combustibles fósiles en el mundo? ¿Cambio climático? ¿Hay impacto? Claro que hay impacto. Colegas, no olviden, cualquier actividad humana tiene algún impacto en el ambiente. La agricultura, como actividad económica y social, por supuesto que tiene impacto ambiental, sin duda. El que ustedes aren el suelo tiene un impacto tremendo en la pérdida del suelo, fertilidad, retención de humedad, muchas cosas, erosión, conservación de agua. El que ustedes usen variedades mejoradas de cualquier índole, y no hablo de transgénicos, tiene un tremendo impacto en la biodiversidad agrícola.
se pierde la diversidad nativa en los centros de origen. Eso es verdad. La pregunta es, ¿y ustedes pueden evitar que los agricultores utilicen mejores variedades para incrementar su productividad? No, profe. No se puede, ni por decreto de nadie se puede hacer eso. O sea, la gente siempre debe tener el libre albedrío. Claro, sus acciones no deben perjudicar en mayor medida a los demás. Dada esa salvedad, todo el mundo tiene derecho a decidir. Si dicen, no siembres variedades mejoradas de maíz, sigue sembrando tus nativas, tus criollos, perfecto. Sigo sembrando mis nativos aunque sean de menos productividad, pero págame por eso, ¿no? Porque si no, pues, qué chiste. Desde las ciudades o los ámbitos urbanos o políticos o académicos es bien simple decir, no destruyas el bosque, no hagas esto, no. Sí, pero la gente del campo tiene que vivir del campo. O sea, la gente vive en el campo, vive para el campo, pero también vive del campo. Eso es lo que a veces nos olvida, a los que estamos en el ámbito académico, urbano o político. Que la gente tiene necesidades concretas, pues. Bueno, esta lámina ya nos dijo lo que nos tenía que decir, ¿no? El uso de transgénicos no es un mito, se siembran millones de hectáreas y es una de las innovaciones tecnológicas que ha sido adoptada con la mayor velocidad en el mundo. ¿Cuáles cultivos son los que más han usado transgénicos? Es soya, maíz, algodón y canola. Y ahí están las hectáreas. Soya, maíz, algodón y canola son los cultivos donde más se siembran variedades transgénicas en el mundo. Estoy haciendo solo un análisis de 20 años de distancia, ¿sale? Si ustedes quieren hacer el análisis a más años, métanse a la red, ¿sí? En la internet. Y vean esta página, miren, la ISAAA. Y ahí van a ver los datos de, tal vez del año pasado, del 2020. Cada año los actualizan, ¿sí? ¿Cuántas hectáreas siembran de cada cultivo? ¿Cuáles cultivos? Entonces, yo les pongo estas láminas porque estoy haciendo un análisis de 20 años. Pero ustedes métanse a la página ISAAA. Esa, ahí quien escribe al respecto es Clay James, ¿sí? Esa es la fuente, ¿vale? Pero ustedes, con su interés, revísenlo. Bueno, ¿cuáles son las características que más se usan? Pues básicamente la resistencia a herbicidas, ya no es solo glifosato, hay varias, y la resistencia BT a insectos. ¿Qué quiere decir resistencia BT a insectos? El más usado sin duda es la resistencia a herbicidas, pero también la resistencia a insectos. Tiene que ver con una bacteria, ¿no, profe? Nomás que no recuerdo bien. Es la de gusano cogollero, o sea, esa bacteria afecta al gusano cogollero. Nomás que no recuerdo bien el nombre de la bacteria. Bacillus thuringiensis. Ándale, esa misma. O sea, ustedes seguramente han oído hablar del Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis es conocido desde hace muchísimos años, por allá desde los chinos. Lo usaban para controlar lo encontraron ahí en los ámbitos del gusano de seda. Fíjense que los chinos eran los productores de seda. Entonces ellos encontraban el Bacillus thuringiensis asociado al gusano de seda, mataba al gusano de seda, pues. Entonces, el Bacillus thuringiensis a la postre se convirtió en los principios activos del Bacillus thuringiensis en insecticidas. En particular atacan lepidópteros. Y seguramente ustedes en el ámbito de la agricultura orgánica han escuchado que la gente usa Bacillus thuringiensis, ¿cierto? Para controlar lepidópteros, muchos no, como el gusano cogollero, el gusano elotero, el gusano soldado.
el gusano bellotero, el gusano rosado, Lepidopteros, ¿sí? Bueno, si ustedes aplican Bacillus thuringiensis de manera natural, están utilizando un organismo para controlar lepidópteros. ¿Qué es lo que hicieron los ingenieros genéticos de Bayer? Porque esto lo hizo Bayer. Lo que hicieron fue aislar los genes relacionados con el ataque a los lepidópteros, los introdujeron en el plásmido de TI, de Agrobacterium, y transformaron plantas. ¿De qué? De canola, de maíz, de algodón, de lo que quieran. De hecho, el primero que se hizo fue en algodón. En algodón era un problemón, las plagas de algodón, gusano bellotero, gusano rosado, en muchos cultivos. Entonces, por eso se le llama resistencia BT de insectos. Porque los genes vienen de Bacillus thuringiensis. ¿Vale? ¿Sí lo captaron? Entonces, la resistencia a lepidópteros es resistencia BT. Quiere decir que los genes vienen de Bacillus thuringiensis. Bueno, entonces esos son los más usados. La resistencia BT a insectos, hay más, pero estos son los más utilizados. Y la resistencia a herbicidas, hay varios ya. Bueno, y desde luego hay variedades que son resistentes a los dos, ¿no? Que tienen resistencia a herbicidas y resistencia a BT a insectos. Que son las que están usando ahora más, miren, van en incremento. Las que solo tienen una resistencia van en decremento. Aquí les hago una pregunta. ¿Será razonable usar transgenes BT para resistencia a lepidópteros o prefieren controlarlos con tamarón? ¿Qué será ambientalmente más adecuado? ¿Controlar los lepidópteros de los cultivos con tamarón o toneladas de pesticidas o sembrar variedades resistentes con resistencia BT? Variedades resistentes. Claro, aquí como que los transgenes tienen alguna ventajilla ambiental, ¿no? Profe, ¿cuál es el ingrediente activo del tamarón? No me lo sé. A lo mejor es no sé el ingrediente activo del tamarón. Pero es de etiqueta roja. Bueno, el anate, ¿se acuerdan del anate? El anate es un biocida. ¿Sí lo han usado, el anate? Bueno, para que me entiendan rápido, el ingrediente activo del anate es el metomilo. Es un biocida. ¿Qué será mejor? ¿Echar toneladas de metomilo para controlar lepidópteros o usar variedades con resistencia a BT insectos, lepidópteros? Bueno, estoy aquí en la línea azul de resistencia a BT y les estoy tratando de decir que como que no es tan malo usar genes de resistencia a insectos, ¿no? Y no es tan malo usar variedades transgénicas resistentes a hongos. O no es tan malo usar variedades resistentes a virus, sobre todo porque los virus no se pueden controlar por otras vías. Pero no opino lo mismo, y ustedes van a dar la respuesta, ya me la dieron. O sea, ya dijeron que de repente hay mayor impacto ambiental si utilizan insecticidas, biocidas, para controlar plagas y enfermedades, que se utilizan transgénicos. Pero fíjense, ¿será lo mismo cuando utilizamos una variedad resistente a herbicidas? ¿Qué pasa cuando siembran una variedad resistente a herbicidas? Lo que pasa es que ustedes pueden aplicar un herbicida total y matan todo, excepto la variedad que es resistente. Y entonces el herbicida no es un herbicida, es un biocida. Caray, como que eso sí ya no es tan bueno, sí. O sea, sí se fijan cómo, si hablamos de una característica decimos una cosa y si hablamos de otra decimos otra cosa. Y así debe ser el análisis. Los transgenes no se deben analizar todos en paquete, no. Hay algunos que tienen posibilidades incluso de atenuar el impacto ambiental de la agricultura, pero hay otros que son muy dañinos para la biodiversidad, como la resistencia a herbicidas. Sobre todo porque hay otros métodos de controlar maleza, ¿o no? ¿Cómo lo ven? Si llega un vendedor de variedades del cultivo que
que quieran, póngale maíces. Y les dice, tengo una variedad resistente a lepidópteros transgénica. Y les dice, tengo otra que es resistente a glifosato. ¿Cuál le compran y por qué? A ver, le voy a preguntar a Mauricio Ramírez. A ver, Mauricio, enciende tu micrófono y contéstanos. Mauricio, a la una. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, profe? Claro, llega un vendedor de semillas, un agrónomo como tú, serás, y te dice, aquí tengo una variedad de maíz con resistencia BT a lepidópteros, para que no utilices toneladas de pesticidas. Dice, acá tengo otra que tiene resistencia a glifosato. ¿Cuál le comprarías y por qué? Yo le compraría la que tiene resistencia a lepidópteros, por la cuestión de que siento que es más fácil hacer el control de las malas hierbas que de los insectos. Correcto, Mauricio, perfecto. Esto se llama recuperación de aprendizajes, la técnica que estoy utilizando. O sea, es asegurarnos, los docentes siempre debemos asegurarnos que ustedes realmente entienden los conceptos y los pueden relacionar para explicar cosas y dar respuestas y tomar decisiones. Gracias, Mauricio. Bueno, ¿cuál es el tema? Los transgénicos se tienen que analizar gen por gen, cultivo por cultivo, país por país, región por región, caso por caso. O sea, no se vale hacer los análisis todos en paquete, todos son malos o todos son buenos. Eso es una mentira. Y regreso al maíz, el caso del maíz que me decía Julio hace rato. Sí, el maíz, evidentemente, Julio, es riesgoso utilizar transgénicos. Porque uno de los riesgos que veremos después es que los transgenes escapan. Acuérdense que son de recombinación no homóloga. Nadie los puede parar. Pues. Y el maíz es alógama. ¿Sí? Abundaremos más en eso un poquito adelante, Julio. Aquí está la proporción de hectáreas que se siembran con variedades transgénicas de soya. Fíjense, 78% en el mundo. Algodón 64, maíz 33, un tercio. Canola 24. Cada día se usan más los transgénicos. Ahora están un poco... Yo pienso que se va a detener el uso de variedades transgénicas en el futuro. Por cuestiones inherentes a la legislación de algunos países que los ven con alto riesgo, y sí lo tienen en algunos casos, por supuesto. Pero también porque se están desarrollando nuevas tecnologías que tienen menos riesgos, como es la edición genética. Hay mucha gente que quiere meter a la edición genética en el paquete de los transgénicos. Y sí, en esencia, edición genética y transgenosis son ingeniería genética, por supuesto que lo son. Solo que los riesgos de una cosa y de otra cosa no son los mismos. Entonces, tal vez la edición genética, cuando empieza a rendir sus frutos con variedades, van a ir desplazando las transgénicas. Pero por lo pronto, su uso sigue en aumento. Y se siembran en todo el mundo, en algunos con mayor reticencia. Por ejemplo, en Europa es donde menos se usan. Aquí está donde más se usan, miren. ¿Por qué creen que se usan más en América, Asia, Oceanía? ¿Quién me puede decir? Porque es en los lugares donde más se produce, profe, donde se produce la mayor cantidad de, pues básicamente de esos cultivos. Exactamente, tiene que ver. Pues México, toda América, pues somos de los mayores productores de maíz, sino que los mayores, pues soya, Brasil es el primer productor de soya, y pues, por ejemplo, los países de la India y China también son grandes productores. Perfecto, Argentina es el granero del sur, el granero de América. Argentina es una potencia poderosísima para la producción de
cultivos básicos, ¿no? O sea, maíces, soyas, trigos, y desde luego Brasil. En fin, no se diga Estados Unidos, ¿no? La paja maicera, etcétera. Bueno, eso tiene que ver desde luego con lo que nos dijo el colega, donde se siembran más los cultivos que se han transformado en variedades utilizables, pero también tiene que ver con dónde se desarrollaron, ¿no? ¿Dónde se desarrollaron los transgénicos? ¿De dónde es Monsanto? Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿De dónde es Bayer? De Alemania. Los europeos en general son reticentes, más bien por razones de que los estadounidenses les ganaron la carrera en el desarrollo de los transgénicos. Porque ahora qué curioso que Bayer compró Monsanto, ¿no? Pero en fin, son cosas de geopolítica y yo de geopolítica no sé nada, así que tan. Les hablé de maíz, frijol, maíz, canola, algodón, soya. Pero hay muchos, miren. Los chinos tienen sus propias variedades de arroz. Hay en trigo, cebada, avena, desde luego algodón, lino, canola, girasoles, chícharos, zanahorias, muchos. Ahí si quieren actualizar la información, métanse a la página de Agrobio. Ahí esa tiene los datos para México, ¿vale? En fin, no saben con la finta que solo es maíz, canola, algodón y soya. En frutales, no sé si está aquí la naranja, no está la naranja. Los españoles están desarrollando una variedad transgénica de naranja. ¿Qué creen que hace la variedad transgénica? Omite el periodo juvenil de las naranjas. ¿Eso es bueno o malo para los productores de naranja? Bueno. Es bueno, ¿no? Se ahorran 5 años de estar manteniendo su huerta sin cosechar nada. Entonces, ¿por qué les comento esto? No se vayan con la finta de que los transgenes son malos porque solo les hablen de glifosato. Los transgenes no son solo glifosato, son resistencia a insectos, resistencia a hongos, resistencia a virus, vida post cosecha de los jitomates, vida de anaquel, ¿sí? Son cuestiones fisiológicas o anatómicas o de crecimiento, como esa que les digo, reducir el periodo juvenil de los frutales, muchas cosas, calidad nutracéutica, son mucho más que el glifosato, pues. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Es lo que vamos a estudiar ahorita. Riesgos. El principal riesgo es el escape de los genes al ambiente. Eso lo deben tener muy clarito. Hay otros riesgos, pero vamos a enfocarnos en este. Ustedes deben saber que, dado el origen de las variedades transgénicas, ya vimos que su fundamento es la tecnología del ADN recombinante, o sea que, pues, los transgenes, recuerden lo que hacen, ¿no? Se los voy a recordar nada más para dimensionar el riesgo. ¿Qué hace un transgen que se infecta con Agrobacterium tumefaciens transformada? ¿Qué hace el genecito de fusión? Se inserta en el genoma. La pregunta es, ¿y ahí se va a quedar? ¿O se puede salir y se puede insertar en otro lado? Lo cierto es que se puede salir en otro lado. O sea, los transgenes, esto por cierto, de que los genes pueden cambiar de ubicación de un cromosoma a otro, lo descubrió Barbara McClintock por allá en los 70s. Ella es una profesora de citogenética de aquí de la universidad nuestra. Ella descubrió los transposones o elementos transponibles que tenían esa cualidad de insertarse en el genoma y cambiarse de un lugar para otro. Lo descubrió, por cierto, en el maíz. Bueno, pues así como los transgenes se pueden mover de sitio, si se cruza una variedad de maíz con una variedad transgénica con una nativa, ¿qué le va a pasar a la nativa?
pues no hay de otra, va a adquirir el gen. ¿Sí me entienden? Eso no se puede evitar. Por eso el principal riesgo de los transgenes es el escape a variedades nativas, sobre todo en los centros de origen de las plantas cultivadas. Entonces el mayor riesgo de uso de transgénicos precisamente es en los centros de origen, domesticación, diversificación de las plantas cultivadas. Pero los riesgos tienen que ver también con algunos aspectos como el tipo de propagación. O sea, si la propagación es por semilla, el riesgo es mucho más alto, ¿sí? Porque existe la posibilidad de recombinación sexual, ¿va? Si la propagación es vegetativa y lo que ustedes utilizan son propágulos, estructuras vegetativas, pues, ¿qué importará? Importará mucho que los genes se crucen o en los, por ejemplo, tomen el ejemplo de el banano, triploide, no produce descendencia fértil, se propaga por hijuelos. Importará mucho, se escaparán los genes si usan variedades transgénicas resistentes a cigatoca negra en banano, y aquí los que son de Tabasco me van a entender rápido. Cigatoca negra es un problema fundamental de la producción de bananos. Si usa una variedad transgénica, ¿se va a escapar a las variedades no transgénicas de bananos? No, profe. No, No, profe. no se escapa, primero porque es triploide, es estéril, y aparte porque es de propagación vegetativa. Entonces el riesgo es menor. Pues los aguacates, miren, si ustedes tienen una variedad de aguacate resistente a hongos de la raíz, ojo, de la raíz, y la clonan, es transgénica, la clonan, y en esa variedad resistente a hongos de la raíz injertan la variedad Hass, ¿se va a escapar el transgen? Tampoco, profe. La variedad Hass no es transgénica. La que es transgénica es el patrón, que es resistente a hongos del suelo. ¿Sería bueno eso para los aguacateros de Michoacán, Jalisco? Sí, profe. Lente, si ustedes van ahí con los aguacateros de Michoacán, o son los líderes mundiales de producción de aguacate, exportación y todo, la economía de Michoacán se mueve con el aguacate. Hasta los narcos se mueven con el maldito aguacate. Más bien los malditos narcos se mueven con el bendito aguacate. Claro que los agricultores de aguacate se van a poner felices de tener patrones resistentes a hongos del suelo. ¿Y hay riesgo? No. ¿O el riesgo es mínimo? Claro, si el patrón emite brotes y ustedes son descuidados y dejan que los brotes produzcan flores, pero eso ya depende del cristiano, ¿no? ¿Sí entienden? O bien en el caso de los cítricos que les decía, los naranjos de vida juvenil corta, o que tengan que eviten la juvenilidad, ¿será malo? No, no es malo. Simplemente los clonan. Bueno, el riesgo también tiene que ver con los tipos de estructuras reproductivas. En general, las plantas hermafroditas se autofecundan, entonces el flujo de genes es menor que en las plantas monoicas. O sea, en las hermafroditas hay tendencia hacia la autofecundación, como en frijoles y jitomates, que habría menos riesgo. No todas tienen autogamia perfecta, ¿no? Algunas tienen algún porcentaje de alogamia para garantizar que se genere su propia variación, pero en general la polinización ocurre entre plantas cercanas de un mismo cultivo, aun cuando tuvieran algún grado de alogamia, las hermafroditas. Entonces el riesgo es mucho más pequeño en las hermafroditas. ¿En relación con quién? Pues en relación con las monoicas, como el maíz, ¿no? O sea, todas las monoicas son alógamas, todas. Todas las dioicas son alógamas. Entonces hay mucho más riesgo de flujo de genes en monoicas y dioicas, sin duda. O sea, se van fijando que depende de
el país, el cultivo, si es centro de origen o no, pero también depende del tipo de apareamiento, del tipo de estructura floral, el tipo de polinización. Hay mayor riesgo cuando la especie es alógama que cuando es autógama, ¿no? Cuando la autogamia es cerrada, pues es poco riesgo. En cambio, en la polinización cruzada, pues el riesgo es más grande. Y aquí, nótense, ¿dónde hay más riesgo? Monoicas. Maíz, monoica. ¿Dónde hay más riesgo? En los centros de origen. Maíz, centro de origen. ¿Dónde hay más riesgo? Cuando las plantas son alógamas. ¿El maíz qué es? Alógamo. Entonces el maíz tiene las 3, 4 características básicas que dicen no lo hagas. Es monoica, es alógama, ¿sí? ¿Y qué más? México es centro de origen y domesticación. Por esas razones no es razonable usar transgénicos en México. De hecho están prohibidos. Es como un resumen, ¿no? O sea, reproducción sexual versus asexual, hay más riesgo sexual. El tipo de población hay más riesgo en la alogamia. ¿Sí? No importa, acuérdense que la alogamia puede ser hermafroditas monoicas o dioicas. ¿Sí? Y por supuesto, hay mayor riesgo en los centros de origen, sobre todo si hay parientes silvestres que se cruzan con las variedades cultivadas. Eso no lo olviden. Es un resumen, pues, de riesgos. ¿Vale que va? ¿Queda claro? Entonces, analicemos maíz. ¿Centro de origen? Sí. ¿Tiene parientes silvestres? Sí. El teocinto. Monoica. Alógama. Reproducción sexual. Pues tiene todas las agravantes que nos indican, no lo uses. Si tienes manera de resolver los problemas de la producción maicera de otra forma, mejor usa otra forma. Pero les pregunto, frijol, somos centro de origen, cierto, pero el frijol es autógama. ¿Tendrán la misma respuesta? ¿Habrá el mismo riesgo en frijol que en maíz? Solo hablando de México, de nuestro emblema. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Miren, otro de los riesgos más que de repente no se dicen en relación con los transgénicos tiene que ver con el monopolio. O sea, los transgénicos en sí mismos no son malos, pueden resolver problemas. Representan algunas soluciones, claro, representan también problemas, pero son un negocio, no lo olviden. Y para mí, tal vez es el principal problema de los transgénicos, que son de Bayer, antes de Monsanto, ahora de Bayer. Miren, ¿se acuerdan que les dije que participé en el panel de cuando se hizo la ley de bioseguridad en la Cámara de Diputados? Bueno, desde aquel tiempo, hace ya 20 años, esta era la proporción de los transgenes que eran de Monsanto y esta de todos los demás, incluido Bayer. Miren. 91% de transgenes sembrados eran de Monsanto y todos los demás el 9%. O sea, Monsanto tenía el monopolio. El problema, uno de los problemas entonces de la transgenosis o de las variedades transgénicas es el monopolio que genera dependencia tecnológica. O sea, Monsanto nos vendía el transgénico y el glifosato, el remedio y el trapito, ¿no? Y ese tipo de cosas es lo que realmente daña a los países. Los países debieran desarrollar sus propias tecnologías para no generar este problema. Entonces, no olviden este riesgo, monopolio y dependencia tecnológica. ¿Cómo se evita ese riesgo? Pues que cada país haga las cosas que le interesan, ¿no? Desarrollar sus propios transgénicos para sus problemas. Por ejemplo, en México, resistencia a sequía y heladas. Si tengo tiempo, les voy a contar una anécdota. Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Quedan 4 minutos. Faltan 4 minutos, profesor.
No me digan. Se supone que iba a terminar este tema hoy, pero ya no acabé. Dejen ver cuántas láminas me quedan. No, me quedan muchas. Mejor luego les platico la anécdota, ¿sale? Bueno, Perfecto. se trata pues de que cada país desarrolle sus propios transgénicos para sus propios problemas. Fíjense, Brasil tiene un transgénico ya autorizado para siembra de frijol resistente a virus. En 2011 lo logró. Y nosotros seguimos hablando en contra de los transgénicos. Bien, gracias. ¿No? Hay que normar el uso de los que introducimos, sin duda. Y los puntos rojos siempre hay que ponerlos en el maíz. Eso ya lo hemos ido comentando. ¿Existen riesgos cero? No, no hay riesgo cero en la agricultura, colegas. Se debe analizar caso por caso, siempre. Caso por caso. Si resuelve algún problema y tiene poco riesgo, úsenlo. Si no resuelve el problema, ni lo piensen, no lo usen. Pero no se pongan en la posición de los ecologistas y de las transnacionales. Los transgénicos ni son la panacea ni son el demonio. Simplemente son desarrollos tecnológicos que pueden resolver problemas si se usan con responsabilidad. La ley que les decía, miren, finalmente se aprobó en el 2003. Esa que les dije que me invitaron a dar una conferencia. Ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Hemos andado por ahí. Solo para que no se olviden, miren, en México ya dijimos por qué no es razonable usarlos, pero también les puedo decir, ¿y el trigo? El trigo es un megatransgénico natural, tiene 3 genomas. O sea, no 3 genecitos como los transgénicos de maíz. El trigo tiene 3 genomas diferentes y todo el mundo come pan. Les voy a decir un chiste nada más. Alguna vez nos invitaron a Zacatecas a dar la misma conferencia. Iba una representante de Greenpeace y un servidor en el mismo vuelo, en el mismo asiento. Y le dije, no comas ese pan porque el trigo es un megatransgénico que tiene 3 genomas. Se espantó. No sabía que el trigo era un megatransgénico. En fin, termino hablándoles poquito de los marcadores moleculares de ADN. Este tema de mejoramiento asistido lo van a ver con Natanael a detalle. Solamente les voy a decir que se basa en la PCR, la reacción de polimerización en cadena del ADN, ¿sí? Que sirve para muchas cosas, para caracterizar termoplasma, para selección asistida, para estudios de heterosis, para detectar patógenos. Y aquí les voy a platicar rápido la PCR. Aquí pónganme cuidado, me voy a gastar unos 3 minutos. Le vamos a robar unos 5 minutos a su prueba siguiente. Miren, aquí está la reacción de polimerización en cadena del ADN, PCR. Esa se hace en un aparato que se llama termociclador. Hace ciclos, temperatura. Entonces, miren, aquí está el ADN dúplex. Acuérdense, el ADN es dúplex. Se desnaturaliza. ¿Cómo se desnaturaliza? El aparato sube la temperatura a 24 grados por unos 2 minutos y se pone en cadenas simples, el dúplex. Y luego bajan la temperatura a 60 grados y se renaturaliza. ¿Qué quiere decir? Se vuelve a poner en cadena doble, ¿vale? Eso es el principio básico de la reacción de polimerización en cadena o PCR. Alternar temperaturas altas con temperaturas medias, 94-60. ¿Sí? ¿Y eso para qué sirve? Se han de preguntar. Pues eso tiene un poder gigantesco en la tecnología del ADN recombinante. Porque miren, aquí está la reacción ya en un esquema. Aquí tengo el primer ciclo, tengo un dúplex de ADN, lo desnaturalizo, le pongo un primer. Acuérdense que las ADN, aquí lo que se usa es TAC polimerasa, es la enzima que se utiliza para el proceso de la PCR. TAC, de tacos, TAC polimerasa, TAC polimerasa. Entonces le pone un cebador o primer y se renaturaliza el dúplex, 2. Cada una de las 2 hélices del dúplex de ADN original, rojas, sirven de base. Por especificidad de apareamiento de base se forman 2 cadenas. Dúplex. Entonces en un ciclo teníamos una y ahora tenemos 2. Pero ¿qué pasa en el segundo ciclo? En el segundo ciclo tenemos 2 dúplex que ponemos en cadena simple,
y cada una origina una complementaria, y entonces terminamos con 4 copias de ADN. Entonces el primer ciclo teníamos 1, terminamos con 2. En el segundo teníamos 2, terminamos con 4. Y en el tercero, ¿qué hacemos en el tercero? Empezamos con 4, vamos a tener con ¿cuántas? Con 8, ¿no? En general es 2 a la n. 2 a la n. Si quieren, escríbanlo. Se generan 2 a la n copias de un gen o de un ADN cualquiera, donde n es el número de ciclos de replicación. Apúntenlo, 2 a la n. Si lo hacen, ¿cuántas veces? Miren, en 25 ciclos, cuando n vale 25, si ustedes elevan 2 a la 25, van a tener 1.000.000 de copias. Esto se le conoce como amplificación del ADN, amplificación de los genes. ¿Y para qué se usa? Pues eso se usa para hacer marcadores moleculares de ADN, se usa para transferirlos de un sitio a otro y clonar los genes, para muchas cosas. Se usa la amplificación de genes. Entonces, la reacción de polimerización en cadena del ADN, la PCR, se utiliza para amplificar genes. Nosotros lo hemos utilizado en tomate de cáscara. Ahí está Aurora y Héctor. El colega Héctor está aprobado en la Universidad de Wisconsin para hacer su doctorado. Él estudió con nosotros su tesis. Él va a hacer su doctorado en mejoramiento asistido en este tema donde estamos. ¿Sí? Terminó su maestría en el Cinvestav Irapuato apenas. Por ahí le dimos alguna recomendación y ahora fue aceptado en la Universidad de Wisconsin. Nata les va a platicar más detalles de esto. Aquí está el procedimiento que hicieron ellos. Miren, se obtienen las hojitas, les extrae el ADN, se maceran, etcétera, se extrae el ADN y con el ADN se obtienen los marcadores. Aquí la idea era correlacionar la heterosis con la distancia genética por marcadores. Ese es un artículo que es parte de la tesis de doctorado de Natanael. Igual, él estudió la heterosis y Héctor y Aurora, estudiantes de Fitos, por cierto, sus coleguitas, Héctor y Aurora, estudiaron los marcadores. Ellos hicieron microsatélites en particular. Entonces Natas está escribiendo un artículo donde correlaciona la heterosis con la distancia genética estimada por marcadores moleculares de microsatélites. Bueno, también en el 2011 lo que hicimos fue, para asegurarnos que producíamos semilla libre de virus, libre de bichos, hicimos esto en el laboratorio de la doctora Gisela. La variante Cosautla y Diamante, la sometimos a un análisis a ver si no tenían virus. Y sí, usamos estos 2 primers, miren, primers, iniciadores. Entonces, afortunadamente, este es el positivo, miren, este es el ADN del virus. Ajá. Y afortunadamente la semilla de las variedades Diamante y Tecosautla que producimos en 2011, pues no lo tenía. Eso es para decir, nuestras semillas están libres de virus, porque los virus se transmiten por semilla, colegas. Y hay que asegurarse que no lleven virus. Y una manera de hacerlo es por PCR. Esto lo hicimos con PCR, con estos primers. Esos primers son secuencias de nucleótidos, se usan aquí, miren. O sea, cuando uno hace la PCR, se ponen los primers, los iniciadores, para que funcione la Taq polimerasa. ¿Vale? Bueno, lo que les quiero decir, esto no es complicado, pues. Ustedes lo pueden aprender a hacer. Y ya después, el viernes tal vez, les voy a platicar los resultados de un trabajo que hicimos para el SNICS, la Secretaría de Agricultura, el año pasado, en relación con la situación que guardan los transgénicos de algodón en México. ¿Vale que va? Y creo que esa es la última, ¿sí? O sea, esta la vamos a ver el viernes. La dejamos pendiente para el viernes.
Lo que no quiero que olviden, porque el lunes les va a dar clase Natanael, estúdiense bien qué es la PCR, les va a preguntar. Estúdiense bien los riesgos y perspectivas de los transgenes, y estúdiense bien la diferencia entre cisgenosis, transgenosis, retrocruza. Repito, cisgenosis, transgenosis, retrocruza. ¿Vale? Todo esto lo va a usar Natanael ahora que vea con ustedes edición genética. No lo olviden. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Le robamos 5 minutitos a su profesor siguiente. Me imagino que Rogelio Castro Brindis o Juan Ayala. Por favor, de mi parte, ofrézcanles una disculpa, pero teníamos que terminar este temita para que estén listos para ver con Natanael las tecnologías del mejoramiento asistido con marcadores y la edición genética. Nos vemos el lunes, queridos colegas. Vale, profe, hasta luego. Profe, gracias. Gracias. Vale, ¿para qué va? Que tengan buen fin de semana. Oiga, Ya. Adelante. yo tuve problemas con mi internet y entré tarde a la clase, no sé si me pudiera considerar la asistencia. Sí, no se preocupe, o sea, el software, o sea, el Zoom, registra cuando se